Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a hablar un poquito sobre un país que resulta ser como muy lejano a las discusiones que mantenemos sobre América Latina, que es Uruguay. El mismo día que se celebran las elecciones en Brasil, el domingo 26 de octubre, también va a haber elecciones en Uruguay. ¿Cuál es el panorama o el contexto general de estas elecciones? Me detengo un poco en esto porque me parece que es importante contextualizar. Básicamente ha dominado los gobiernos de izquierda mediante el Frente Amplio desde 2005, de 2005 a 2010 con Tabaré Vázquez y de 2010 a 2015 con José Mujica, que está pues ahorita ocupando la presidencia. El presidente Mujica ha sido una figura muy importante como líder moral en términos de América Latina por la forma que tiene de ejercer la presidencia, de una manera muy modesta, una manera bastante humilde, ¿no? Resalta, bueno, en términos, digamos, de comparación con presidentes como, hablemos de un caso cercano, como Enrique Peña Nieto, donde se gastan más de no sé cuántos millones de pesos comprando el avión presidencial más caro del mundo, ¿no? Entonces, bueno, el caso en este momento el debate se dará entre, de nueva cuenta, el gobierno o la propuesta de izquierda y dos proyectos de derecha. Eh, Uno de ellos, bueno, al frente obviamente el candidato de la izquierda vuelve a ser Tabaré Vázquez, que fue presidente en 2005 y 2010. Por el lado de la derecha tenemos al Partido Nacional, representado por el candidato Luis Alberto Lacalle, y el Partido Colorado por Pedro Bordaberry. En ambos casos, bueno, está bastante complejo este panorama porque hay que observar que, pues básicamente los proyectos no son muy distintos. En un momento vamos a profundizar sobre las diferencias y donde sí están ciertos detalles que dan claridad sobre el perfil de derecha o de izquierda. Se observa también el sistema electoral de Uruguay funciona bajo la regla de la segunda vuelta, en dado caso de que el Frente Amplio no pudiera lograr más del 50% de los votos. Se vislumbra este panorama, así que de nueva cuenta pues el debate estará entre dos proyectos de nación, uno que se perfila más cercano hacia los proyectos progresistas de la región que ahora operan en América Latina, y uno, evidentemente, mucho más cercano a la agenda promovida desde Washington. Eddie, ¿cómo ves este panorama? Bueno, creo que es importante conocer, bueno, esta situación electoral de Uruguay, pero en este país tan pequeño, en este país que aparentemente no tiene alguna relevancia geoestratégica en el escenario latinoamericano, que en verdad por lo que podemos observar no es así, dado que ese país, esa sociedad y ese proceso político ha dado como resultado la presencia histórica de Pepe Mujica. O sea, Pepe Mujica, el carácter, la personalidad de Pepe Mujica es un producto histórico y este producto histórico para Eddie, parece que lo perdimos. Bueno, eh, sí, efectivamente, como señalaba Eddie, pues Pepe Mujica es un personaje sumamente importante. Eddie, ¿ya volviste? Sí, ya estoy de nuevo. Adelante, adelante. Bueno, mencionaba que el carácter, la personalidad de Evo Morales es un producto histórico que no se encuentra en cualquier parte del mundo y que tiene que ver con algo que no vemos todos los días, que tiene que ver con la nobleza. Creo que tenemos que ir a la parte de la discusión moral, eh, y bueno, y esa discusión moral en muchos sentidos tiene que ver con una necesidad histórica. Hay que recordar de dónde viene Pepe Mujica. Pepe Mujica
viene del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un movimiento guerrillero, bueno, el cual participó, se constituye en este Frente Amplio y bueno, a partir de ahí va ganando presencia hasta que gana las elecciones. Una vez que Pepe Mujica gana las elecciones, comienza a mostrar en su vida personal austeridad y coherencia. Bueno, en primer lugar, uno de sus grandes proyectos es fue el impulso del Plan de Integración Social y Habitacional, que tiene por objetivo garantizar la vivienda a los habitantes del país. Es uno de sus principales proyectos. Pepe Mujica dona el 90% de su sueldo a una fundación y por eso se le ha nombrado el presidente más pobre del mundo. Y creo que aquí es donde se pone interesante. Efectivamente, aquí si hay algo de socialista en Pepe Mujica, efectivamente tiene que ver con esto, este peso social, este peso moral que le está dando al ejemplo. Entonces, es un presidente austero que en términos de, digamos, en términos de dinero, de valor, pues, en términos de valor capitalista, es un presidente pobre, pero en términos humanistas, en términos del ejemplo, es un presidente que es muy congruente y que muestra una riqueza discursiva, una riqueza moral que prácticamente no tiene comparación en el mundo. Creo que las figuras como Pepe Mujica, como Evo Morales, como Hugo Chávez, son personalidades que vienen a refrescar este ambiente tan corrompido, de figuras morales, éticas, que en verdad es conmovedor, ¿no? Entonces, este tipo de vida austero que tiene Pepe. Sí, sí, Eddie, tienes toda la razón. Me parece también para centrar un poquito la discusión en la elección, Tabaré Vázquez pues representa justamente, o sea, es la continuidad, ¿no? Del proyecto que inició en 2005. Uruguay se mantiene con una economía que realmente es bastante estable. Los temas a debatir dentro de las campañas, pues son no tienen nada que ver, ¿no? con otras realidades de América Latina. Los temas más importantes pues son alrededor de la educación y de la manera en la que se va a transformar el sistema educativo. Por otro lado está también el tema de las relaciones en términos y relaciones internacionales y comercio exterior. Me parece que es de los temas más debatibles y en donde hay mayor confrontación, porque en los temas de seguridad social y los temas internos de la propia Uruguay, pues las diferencias son menores, ¿no? Aunque sí hay síntomas de que los proyectos realmente sí tienen ciertas diferencias importantes, ¿no? Entonces, la primera de ellas, en términos de relaciones internacionales y comercio exterior, pues baste reconocer que el Frente Amplio, al frente de Tabaré Vázquez y de Pepe Mujica, pues básicamente se inclina, ¿no? Por iniciar o fortalecer la participación de Uruguay en el UNASUR, como parte del UNASUR, y de fortalecer las relaciones a partir de la conformación del bloque, dentro del bloque Mercosur. Entonces, bueno, esto habla de una claridad en términos de qué tipo de proyecto estamos hablando. Por el otro lado, las otras dos fórmulas, que son las del Partido Nacional y el Partido Colorado, pues en el caso del Partido Nacional se plantea que el Mercosur es un instrumento que reproduce las, digamos, políticas proteccionistas de países vecinos, y desde ahí estamos hablando de la promoción del proyecto y la agenda de Washington. Y en el Partido Colorado pues se está hablando de formar parte de la Organización Mundial de Comercio y de acercarse más hacia la propuesta de la Alianza del Pacífico. Entonces vemos ahí una claridad, ¿no? Sobre de qué tipo de proyectos estamos hablando. En otros temas de menor impacto internacional, la seguridad social también es otro indicador. Por ejemplo, el Frente Amplio
pues habla evidentemente de una cobertura mucho más amplia en términos del sistema de seguridad social y también se promoverá como los beneficios en términos de la capa o el sector de la población que ya se encuentra jubilado. En cambio, el Partido Nacional pues nos habla de comenzar a privatizar los fondos para el retiro, ¿no? Eso está vigente en México, pero pues evidentemente es golpear a la institución estatal que se hace cargo de ello, que es el Banco de Previsión Social. Y finalmente el Partido Colorado, en este mismo sentido, lo que propone es arreciar la reforma fiscal en términos de promover que la informalidad se incorpore al sistema formal para poder recuperar y ampliar la recuperación en términos de cuotas de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, estos tintes, pese a que pareciera no haber mucha diferencia en términos del manejo de la campaña y el mensaje político, pues ya cuando analizamos como a detalle estas propuestas, vamos viendo con claridad las diferencias. César, adelante. Mira, yo nomás creo que dos cosas, me parece muy importante tu planteamiento acerca de cómo es que los demás partidos están viendo estos procesos de integración. No es casual que todos ataquen el Mercosur y ahora busquen anexarse a la Alianza del Pacífico, ¿no? Pero también creo que es importante ver que en este marco los partidos políticos vienen ya de un desgaste importante que se ha generado por una conciencia histórica. ¿A qué me refiero? Si ustedes recordarán, en Uruguay sí hubo dictadura. Como ustedes recordarán también, este gran partido hegemónico que también existió en el Uruguay, como un poco también había existido en México, el Partido Colorado, fue quien empezó a desmantelar al Estado Nacional y fue prácticamente quien empezó a entregar todo. Y lo que va a ser tan interesante el proceso de Tabaré, el proceso de Mujica, es esta recomposición por una dignidad nacional que no solo se queda en el terreno del orden nacional, sino que avanza a una configuración en el Mercosur para darle cuenta y darle vuelta a cómo ese instrumento se había creado. O sea, el Mercosur avanza como un proceso de integración de orden neoliberal, en un principio tiene formas germinales interesantes, pero se profundiza y se cambia el sentido histórico cuando los gobiernos de izquierda pueden hacerse cargo de él. Y creo que desde ahí pueden avanzar en una posición mucho más fuerte con el mercado mundial. Y bueno, también para terminar un poco, me gusta la idea de este legado tan importante del Mujica, del Pepe. César, ¿sí? Antes de que cierres con esta parte, me gustaría justamente mencionar que el padre de Pedro Bordaberry, ¿no?, que está al frente del Partido Colorado, se encuentra preso en este momento por asesinatos que se cometieron durante la dictadura que justamente estás refiriendo, ¿no? Entonces ahí está muy claro de qué tipo de proyectos estamos hablando, ¿no? Quería hacer esa aclaración nada más. No, y está bien hacerla justo porque lo que sucede es que uno de los, el presidente, el Pepe, pues fue un guerrillero, ¿no? Fue un tupa, fue un guerrillero que estuvo preso en cárceles, en campos de la dictadura, y que resistió ahí y que ha mostrado una dignidad hasta el mundo, en el sentido de que ha avanzado en respetar la naturaleza, ha avanzado en respetar su papel histórico. Creo que es el presidente más respetado del mundo, es el presidente con mayor coherencia en el mundo a partir de sus propios preceptos morales. Creo que nos ha dado una situación sumamente interesante. Y lo dejo en ese sentido. Creo que el Pepe ha sido muy sincero con todos los procesos que ha dado. Recordaremos ahorita bien en la canción del Pepe la respuesta a la FIFA que le va a dar acerca de una situación injusta que cree él, y en su carácter de jefe de Estado va a contestar una cosa muy fuerte, y así en este tema como este también puede hacerlo en el tema económico, y lo que finalmente lo define es que está buscando asumir un ser humano diferente.
Y bueno, finalmente, pues nos vamos, Tania, no sé si quieres agregar algo más. No, hasta ahí nada más que recalcar, ¿no? Que el Pepe Mujica, pues obviamente, más bien a la inversa, Tabaré Vázquez, pues justamente representa la continuidad del proyecto que ha estado manejando Pepe Mujica, ¿no? Pero sin duda alguna no hay personaje en este momento, yo creo que a nivel mundial, presidente a nivel mundial que encarne una figura tan cargada de moralidad, de ética, de congruencia y de entre práctica, pensamiento y vida, ¿no? Sí, claro. Eddie, ¿estás por ahí? Bueno, creo que Eddie no está y pues coincido contigo, práctica y vida. Eso es lo que define al Pepe y creo que es una cosa muy importante. Pues nos vemos en la próxima sección. Vamos a hablar sobre Ayotzinapa y la juventud latinoamericana. Quédate con nosotros. Ha sido una figura muy importante como líder moral en términos de América Latina por la forma que tiene de ejercer la presidencia, de una manera muy modesta, una manera bastante humilde, ¿no? que resalta, bueno, en términos... Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a hablar un poquito sobre un país que resulta ser como muy lejano a las discusiones que mantenemos sobre América Latina, que es Uruguay. El mismo día que básicamente ha dominado los gobiernos de izquierda mediante el Frente Amplio desde 2005, de 2005 a 2010 con Tabaré Vázquez y de 2010 a 2015 con José Mujica. Que está pues ahorita ocupando la presidencia. El presidente Mujica, digamos, de comparación con presidentes como, hablemos de un caso cercano, como Enrique Peña Nieto, donde se gastan más de no sé cuántos millones de pesos comprando el avión presidencial más caro del mundo, ¿no? Entonces, bueno, el caso en este momento el debate se dará entre que se celebran las elecciones en Brasil, el domingo 26 de octubre, también va a haber elecciones en Uruguay. ¿Cuál es el panorama o el contexto general de estas elecciones? Me detengo un poco en esto porque me parece que es importante contextualizar.